Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias primero a Yelén por la presentación de este panel y gracias a Andrea Pontoriero, la coordinadora, una de las coordinadoras del Congreso de Tendencias Escénicas, Audiovisuales y Digitales. Y por supuesto, muchísimas gracias tanto a la gente que nos está acompañando hoy, que nos está viendo, que nos está escuchando, y gracias a cada uno de los invitados que forman parte de este panel. En principio, una pequeña presentación de qué va la charla de hoy. La idea es hablar sobre los proyectos audiovisuales que se gestaron en pandemia. Como todos sabemos, el mundo entero eh, está afectado por el coronavirus y muchos personajes que tienen que ver con el mundo del cine, de la televisión y del teatro nos vimos afectados en nuestro laburo, por supuesto, porque se dejaron de hacer los rodajes, se cerraron los teatros, en fin. De a poco pudimos empezar a salir adelante. Y por eso quise tener como invitados hoy a cada uno de los proyectos y a cada uno de los artistas que estuvieron detrás de esas primeras series, muchas de ellas web, muchas de ellas también para la televisión, o incluso cortometrajes o series de cortometrajes que no solamente hablaran sobre la pandemia, sino que fueran creadas durante la pandemia. Así que la idea de hoy es charlar sobre esos diferentes proyectos. La verdad es que tengo el honor de que en la mesa aparezcan creadores de diferentes nacionalidades, creadores que están en diferentes países, en diferentes ciudades, creadores que tienen algo en común, que es el hecho de seguir adelante, seguir creando, seguir construyendo. Tuve la posibilidad de ver cada uno de los proyectos que vamos a hablar, de los que vamos a hablar hoy a la tarde, y todos tienen eso en común, ¿no? Digo, el amor por el mundo audiovisual y las ganas de seguir compartiendo eso que se crea, eso que se gesta para los espectadores, aún en tiempos de pandemia. Así que, bueno, no voy a hablar mucho más yo, simplemente voy a presentar a los invitados del día de hoy y contarles un poco cuáles son sus proyectos, y a partir de ahí, por supuesto, los dejaré hablar a ellos. Como dijo Yelena hace un ratito, está abierto el intercambio con ustedes, con el público, a través del chat del Zoom. Dejen sus preguntas, que las iremos juntando, que las iremos recabando, y a lo largo de la charla de hoy se las iremos haciendo a nuestros invitados. Hoy tenemos como invitado a Marcelo Camaño, de Terapia en Cuarentena, a Diego Sebastián Oria y Jorge Soldera, de Mi Amigo Hormiga, a Victoriano Poloya y Guido Gastaldi, de Zen News, a Santiago Ramundo, Diego Vago y Santiago Talledo, de Adentro, la serie, y a Roberto Pérez Toledo, cortometrajista español, que creó una serie durante la pandemia llamada Mientras nos quedamos en casa. Quiero comenzar con Marcelo Camaño, que incluso fue uno de los pioneros de estas realizaciones en plena cuarentena. Así que, Marcelo, primero, muchas gracias por estar con nosotros y te escuchamos. Contanos un poco cómo fue la gestación de Terapia en Cuarentena y cómo fue empezar a producir en plena pandemia. Ok, buenas tardes, hola a todos. Sí, fue un poco al principio lo de terapia en cuarentena, cuando todavía no se sabía cuánto iba a durar la cuarentena, pero se sospechaba que venía para largo. Eh, Fue un proyecto que salió de absoluta casualidad, no estuvo pensado antes, no se reconvirtió para la cuarentena, era otra cosa que se combinó para la cuarentena. Fue un proyecto que nació, insisto, de casualidad, y como muchas veces las cosas que salen por casualidad empiezan a tener un destino rápido. No sé si era porque teníamos la premura del tiempo, pero todos los jugadores se ubicaron más o menos en tiempo y forma y pudo salir adelante. El proyecto nace porque yo estaba buscando, necesitaba que la Secretaría de Medios de la Nación me colaborara con destrabar los derechos de un libro muy argentino para hacer una serie de televisión. Eso se estaba haciendo.
ocurre la pandemia, ocurre la cuarentena en este momento, en estas negociaciones, y a mí se me ocurre, al ver la desazón general de lo que estaba pasando, de todos los amigos que se quedaban sin laburo, de todos los actores que se les truncaban los proyectos, etcétera, etcétera, hacer algo rápido, de manufactura rápida y muy sencilla, para acompañar a la gente dentro de lo que iba a ser la primera gran cuarentena. Buscando rápidamente una temática, se me ocurrió que podía hacer algo que tuviese que ver con la psicología, con las terapias, una costumbre eminentemente argentina, muy arraigada en nuestra clase media, y que era una de las actividades que podían continuar vía virtual, aún en la pandemia. Entonces les acerqué la idea del proyecto, se aprobó, se pensó un presupuesto más o menos rápido, se aprobó también rápido, se buscó a la productora NA para que lo llevara adelante, y se empezó a pensar cómo iba a ser el dispositivo, digamos, cómo los actores desde su casa iban a poder grabar, siendo actores que no son técnicos y que no tienen idea de técnica y que no estaban acostumbrados a algo así. Se seleccionó el elenco, que por suerte quedó muy bien y muy rápido, tampoco hubo muchas idas y vueltas con el elenco, fueron todos actores profesionales que estaban muy angustiados también con sus situaciones personales y aceptaron. Y la producción distribuyó las famosas cajas plásticas donde iban destinadas a cada uno de los domicilios de los actores, con todo el equipo que tenía que ver con los celulares para grabarse, algunas luces y los kits de limpieza. Los actores tenían que ubicarlo en el lugar de su casa que prefiriesen, tenían que maquillarse solos, poner vestuario de su propio capital, y rogar al resto de la familia cierto silencio y cierta colaboración en el momento de la grabación. Y se pudo conseguir en tiempo y forma. Por supuesto que hubo algunos errores y algunas complicaciones, pero se subsanaron muy rápidamente. El elenco estuvo a la altura de la necesidad y salió un producto que también se editó muy rápido, se musicalizó muy rápido, se puso los efectos que los chicos de dirección habían pensado, y salió y fue bastante bien recibido, digamos. Se habló de una posibilidad de hacer una temporada 2, pero ya también nos agarraba a todos con trabajos y con cosas que teníamos previstas y que no se suspendían por pandemia. Bueno, se dejó. Pero fue una experiencia que en los años que yo tengo de trabajo fue la más rápida que me tocó resolver, y me quedé bastante conforme. Siempre distinguiendo, sobre todo cuando tuvimos que salir a hacer prensa, para que la gente se enterara que esto existía, yo quería, digamos, ponía el énfasis todo el tiempo en que era una situación extraordinaria. Es decir, cuando no está el resto de los compañeros de los otros gremios que tienen que estar para que una obra audiovisual se complete en su mayoría, hay una necesidad, se nota esa falta, se nota que no están la gente de arte, que no están los vestuaristas, que no está maquillaje, que no está todo el equipo de edición que tiene que estar. O sea, y por supuesto, no están los eléctricos, no están los técnicos, obviamente. Esto se hizo en esa circunstancia hiper especial y para no repetirse. Era un acompañamiento más o menos adecuado para la gente que tenía acceso a la web y lo podía ver desde la web. Después lo programó la televisión pública más adelante en el año, pero nació para eso, digo. Y esto lo destaco todo el tiempo porque a mí me importaba mucho que efectivamente guionistas, directores y este grupo de actores podían trabajar, pero una gran masa de profesionales no. Y no había que perder de vista eso. Era una ayuda, pero no era una solución. Y me llevó a mí a trabajar en una serie web con toda la distancia que le tengo y el prejuicio que le tengo por el formato corto. Digamos. Yo vengo de la televisión más complicada de
armar historias de 200 capítulos, a las series de 13 capítulos y ahora las series de 6 capítulos, etc. Entonces, armar algo de 15 minutos o de 20 minutos, tenía la sensación todo el tiempo que me estaba faltando algo y que no se completaba el relato. Bueno, se pudo completar y se lograba, pero no es un ámbito en el que yo me mueva con absoluta comodidad ni que me resulte totalmente simpático. Al contrario, me resulta bastante antipático, le estoy poniendo una onda tremenda para ver trabajos de compañeros y de colegas que se dedican más a la serie web y poder comprender que hay un lenguaje, por supuesto, tan vital y tan necesario como los otros. Eso es un poco la experiencia que pasó con Terapia en Cuarentena. Bien, bueno, gracias Marcelo. Lo interesante de creo este encuentro entre los diferentes proyectos, que incluso previo a dar acceso al resto de los invitados, a los asistentes de la jornada de hoy, es que muchos de nosotros no nos vimos cara a cara en todo este tiempo, ¿no? Y me parece que está bueno este encuentro para hacer el cruce entre los proyectos. Me gustaría ahora darle la palabra a Roberto Pérez Toledo. Roberto Pérez Toledo es cortometrajista español, que como les decía, en medio de la pandemia produjo una serie de cortometrajes, en principio, por lo menos viéndolo desde afuera, muy similar en el sistema de producción que el de Marcelo, pero quizás viniendo ya del formato del cortometraje. Roberto, todo tuyo, si querés contarnos un poco la experiencia de esta serie de cortos. Perdona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. Hola a todos. Sí, yo he hecho de todo. He hecho largos, he hecho cortos con más, con menos presupuesto. También he hecho muchos cortos con 2 actores, una cámara y un micrófono y por tanto estoy acostumbrado mucho a la guerrilla y en este caso fue iniciar un proyecto que partió de eso, de verme en casa como todos, bloqueados sin saber qué iba a pasar. Y manteniendo videollamadas con toda la gente a la que aprecio y con mis amigos y me di cuenta de que esas videollamadas muchas veces eran un punto de partida para historias, para conflictos y pensé en por qué no hacer una serie de cortos con una videollamada como punto de partida, ¿no? O sea, fue el inicio del proceso y se me ocurrió muy pronto, como a mediados de marzo, cuando empezamos a estar todos confinados. Y bueno, de ahí intenté encontrar la forma de hacerlo. O sea, primero no quería hacer llamadas por Zoom y grabarlas porque sí que tenían como una calidad muy deficiente de imagen y sonido y pensaba que al espectador le iba a costar meterse en esas historias así de primeras. Y simplemente ideé pues hacerlo con los móviles de los propios actores. Yo me conectaba con ellos en la videollamada, con las parejas de actores. Estábamos los 3 viéndonos por Zoom y yo a ellos les dirigía por Zoom. Ellos se podían ver como compañeros actores también y simplemente les pedía que colocaran su teléfono móvil sobre el portátil, como encima de la cámara del portátil, como si fuera una prolongación de esa propia cámara. Entonces yo les dirigía, hacíamos la secuencia todas las veces que hiciera falta hasta que estuviera muy bien de interpretación y yo les pedía luego que me enviaran esos brutos que habían grabado con sus propios teléfonos móviles y yo ya lo montaba con el timing y el ritmo que yo quería y necesitaba. Y así fue. Hice 7 de estos cortos, funcionaron muy bien en mi canal de YouTube. Conectaron al fin y al cabo con mi forma de contar historias y el espectador que me sigue así lo percibió y bueno, fue una forma de mantenernos ocupados y creativos en ese tiempo. Y trabajé con actores con los que ya había trabajado, trabajé con actores a los que no había visto nunca en persona y les dirigí por primera vez a través de una webcam y fue para mí muy, muy interesante. Lo que empezó como un experimento al final se convirtió en un descubrimiento de otra forma de contar historias sin necesidad de estar juntos. Era muy, 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 muy curioso aquello, ¿no? Creo que hay algo que empieza como a coincidir, ¿no? Digo, este hecho de la necesidad, de la urgencia, de salir a adaptar un lenguaje, un discurso que ya teníamos y que ya era propio,
para poder empezar a producir, ¿no? Digo, en cuarentena. Y lo veo desde mi propio lado, que yo formé parte del equipo de Send News como autor, que después voy a presentar al productor y al director de la serie como para que ellos cuenten su experiencia, pero muchas de las cosas que están diciendo tanto Marcelo como Roberto indudablemente se repiten, ¿no? Digo, trabajar con actores que no conocíamos personalmente, o estas reuniones por Zoom o por Meet, en donde se ensayaba y se montaba la historia, y también esta diferencia, ¿no? Digo, entre la caja que mencionaba Marcelo, que fue muy comentada también en las redes, ¿no? Digo, sobre todo pensando en cómo se había filmado, cómo se había grabado Terapia en Cuarentena, a quizás proyectos independientes, ¿no? Donde el celular del actor o la actriz se transforman en la cámara desde la cual se graba todo el proyecto. Por eso ahora me gustaría pasar a presentar y a que ellos cuenten un poco su historia a Santiago Ramundo, Diego Vago y Santiago Talledo, los creadores de Adentro, la serie, que inicialmente la hicieron creo que de manera independiente, ellos ahora nos contarán bien, y que después la segunda temporada salió por Flow. Chicos, muchísimas gracias por estar en el Congreso y les paso la palabra. Gracias. No se sacan el micrófono ninguno. De los dos voy a hablar yo. Ahora me lo saco. Pero empezá vos. Bueno, nosotros somos una productora de contenidos desde hace 5 años. Y si bien grabamos videoclips y desarrollamos ficción para otras productoras, nunca habíamos hecho una ficción propia. Y era como una de nuestras metas para el 2020, armar algo nuestro. Y cuando en las primeras semanas de la cuarentena ya se sentía como el tufillo de esto va a durar un poco mucho, dijimos, bueno, pensemos, así como contó Marcelo, el tema de la desazón que sentíamos todos de estar encerrados, tener demasiado tiempo libre, que la cabeza se nos fuera para otro lado, para el lado de la angustia y el encierro y demás, dijimos, bueno, saquémosle el jugo a esto y pensemos. Y la herramienta la teníamos adelante, nosotros nos comunicábamos mucho por Zoom en ese momento, hacíamos 2 o 3 reuniones todas las semanas para brainstormear, y dijimos, eso, hagamos una ficción por videollamada. Y la ecuación fue, bueno, videollamada, amigos, y nosotros que somos autores, la mayoría debemos saber, siempre cuando tomamos un poco de más y la estamos pasando bien con nuestros amigos, todos nos dicen, che, tenés que escribir una serie sobre nosotros. Y dijimos, ok, escribamos una serie sobre nuestros amigos, pongámosle cara a los personajes que tenemos en nuestras vidas, empecemos a juntar a amigos, actores que se quieran sumar a la causa, y nos pusimos a contactar gente que conocíamos. Ellos, Santiago, los 2 Santiagos son actores, conocen a 1000 actores amigos también, y nos pusimos a laburar en eso. Pero apenas empezamos a laburar nos hizo un poquito de ruido el tema de la pandemia, que había gente que la empezaba a pasar muy mal, que cada vez subían más los casos, que la gente terminaba en los hospitales, y se fue complicando eso y se metió en el campo de que va a ser una tragedia. Y dijimos, más allá de querernos sacar las ganas de hacer una ficción, ¿cómo podemos ayudar con esto? Y ahí entró enseguida en la ecuación la Cruz Roja. Y dijimos, ok, la sumamos, le mandamos los guiones, ¿qué les parece este proyecto? Si hacemos todo a beneficio de ellos. Empezó, como vos dijiste, siendo una serie de ficción web para YouTube. Ilusos, pensamos que YouTube pagaba bien por las reproducciones, y les llegamos a contar lo que recaudamos por YouTube hasta ahora y lloramos todo. Pero creció, se sumaron como 40 y pico actores, amigos de México, Brasil, España,
y la estrenamos el día que el presidente iba a anunciar que se extendía 15 días más. Entonces ahí, nada, fluyó, y como dijiste, la segunda temporada la seguimos grabando al toque. O sea, grabamos los primeros 7 episodios y con 2 o 3 días de bache empezamos con los otros 7. Y cuando estábamos ya editando, que Santi dirige y edita, se acercó la gente de Flow para licenciar la primera temporada, la querían pasar en su plataforma, y dijimos, tenemos 7 capítulos más. Y ahí, por suerte, todo cuadró y pudimos cumplir con nuestro objetivo, que era ayudar a la Cruz Roja. Entonces, esos fueron todos los actores que se fueron sumando y terminamos de darle forma a esta historia, que es simplemente historias de amigos que se extrañan y se apoyan para transitar este momento de mierda que todos estamos viviendo. Así que nada, felices y contentos de haberlo logrado. Y yo quiero agregar algo más. Empezamos a utilizar las herramientas que esta nueva realidad nos estaba dando. Nosotros, como ahora mismo esta charla está quedando grabada en una nube, nosotros el modo de grabación que teníamos era exactamente eso. Nos conectábamos con los actores, yo ponía a grabar en la nube y nos íbamos al rack, que en este caso es YouTube, porque estas charlas, porque Zoom permite que estas charlas se vean en vivo, con un delay de 5 segundos, en YouTube, y entonces nos íbamos con Santi al rack a ver a los actores actuar, ¿no? Y entonces volvíamos y Santi, si tenía que dar alguna indicación como director, la daba, y repetíamos y tal, y después fuimos editando estas videollamadas. Las ganas de contar historias sencillas, las ganas de contar historias sencillas en el modo quizás, que son este grupo de amigos, este lugar que los amigos ocuparon hoy por hoy, que es el refugio, que todos encontramos, pero la sensibilidad del caso. Nos ha pasado a todos de que hoy por hoy, yo vivo en México, ahorita mismo estoy en México, y yo tengo charlas con mi familia, yo ya estoy acostumbrado quizás a esta virtualidad, pero hay algo en donde los noté a ellos más emocionados por una cuestión de que ya no existe más el estar cerquita, el abrazarte. Entonces la intimidad se puede lograr a través de este tipo de medios virtuales. Y eso es lo que quisimos rescatar, que tenemos que tratar de seguir siendo nosotros mismos, de seguir nosotros con nuestros impulsos, a pesar de esta realidad que se está viviendo. Así que bueno, nada, eso es adentro. Tuvimos la suerte después, bueno, obviamente se suma Flow, y como bien decía Diego, pudimos cumplir con nuestra misión, que fue donar todo a la Cruz Roja Argentina para el plan de ayuda al COVID, ¿no? Así que bueno, más o menos eso es. Bien, muchas gracias, chicos. Después le vamos a preguntar a el otro Santiago a ver cuál fue su experiencia dentro de adentro. Hay algo interesante en esto que se está contando, que tiene que ver con el realismo, ¿no? Creo que todas las historias, en mayor o menor medida, quizá mi amigo Hormiga se aleja un poco, ya que empieza a funcionar en un terreno más de lo ficcional, pero aún así todos los proyectos se centran alrededor de el realismo, ¿no? Digo, de lo que nos pasa, de lo que nos pasó en el medio de la pandemia. Hasta ahora venimos hablando de proyectos que surgieron casi de cero en este momento, en el medio de la pandemia. Ahora quiero presentarles justamente al proyecto que formo parte de él, en donde el cambio fue diferente, porque se inició como una obra de teatro y luego se transformó en una serie web. Así que yo no voy a hablar porque hoy ocupo el rol de coordinador, los voy a dejar a ellos, Guido y Victoriano, productor, director y además protagonistas de la serie. Hola, buenas tardes. Bueno, como bien dijo Nico, Zen Nuts se inició como una obra de teatro en el Teatro Porteño, que era un teatro que tenía yo antes de la pandemia, que lamentablemente estrenamos, creo que el 12 de marzo, y días después tuvimos que levantar la obra porque, bueno, cerramos todos los teatros. Nada, y con esa sensación de haber ensayado una obra que tanto quisimos, que reunía un grupo de gente y que nos reunía a nosotros, a Nico como autor,
a mí como productor y, bueno, dueño del teatro, y a Vico como director. Dijimos, bueno, con esto tenemos que hacer algo, no podemos estancarnos acá y quedarnos con, bueno, se hará cuando se pueda. Y Nico propuso hacer Zen Nuts, la serie web, y bueno, ahí empezamos a cranear cómo podía llegar a ser, él empezó a escribir los capítulos, pensamos, yo soy actor también, y dije, bueno, me gustaría actuar, digo, siempre se busca gente como de confianza, sobre todo en proyectos así que se va a requerir trabajar con mucho de uno, mucho tiempo, energía y capaz sin cobrar nada de plata. Entonces Vico y yo, que somos muy amigos también, y veníamos trabajando juntos en el teatro porque él también trabajaba ahí, dijimos, bueno, dale, hagamos la serie, fíjate Nico cómo la haces, nos puso como nosotros protagonistas, una historia de una pareja que hace un tiempo se separó y ahora se vuelve a reencontrar a través de esta situación nueva que es la cuarentena. Y mi personaje medio que ya había iniciado con una relación a través de una aplicación de citas. Fue un proceso muy lindo que, bueno, Victoriano dirigió y convocamos a varios actores que habían estado en la obra y sumamos nuevos más. Estuvo Santi Camaño, estuvo Javier Grosso, Francisco Castells, Mel Ricci, Cairo. Y con toda la complejidad de también actuar sin poder ver a la otra persona, escuchándola, nosotros la poníamos capaz con la compu, hacíamos un Zoom, entonces nos escuchábamos a través del Zoom, pero teníamos que mirar el celular, entonces era como muy loco, porque yo no veía las respuestas ni las reacciones del otro, a todos los actores les pasaba lo mismo, y escuchabas y tenías que, nada, actuar como podías esa situación. Yo creo que también una cosita, por fuera de eso, me parece, más allá de que todos los proyectos terminamos repitiendo como una misma fórmula que tenía mucho que ver con los recursos técnicos con los que se contaba, con los que no se contaba, hemos llegado a iluminar los espacios con lo que había, veladores, yo he hecho rebotes con mi televisor, hemos usado los recursos que teníamos a disposición, pero me parece que había algo de esta estructura sobre la que se estaba produciendo que tenía que ver con utilizar inteligentemente los recursos con los que se contaba, que en la mayoría de los casos eran muy escuetos. Y en ese sentido, creo que la pandemia o el aislamiento lo que potenció en todos los casos es el hacer, como potenció esas ganas que había subyacentes todo el tiempo de seguir haciendo, y seguir haciendo en contra de todo, en contra de que el contexto no era el mejor, en contra de que los recursos con los que se contaban no eran los mejores, en que el modo de dirigir o de actuar era nuevo, era extraño, y me parece que eso siempre terminó como resaltando por sobre todo el resto. Más allá de lo que se contaba, lo que no se contaba, lo que se podía o no se podía hacer, la importancia de seguir el movimiento, como no permitir que la rueda se frenara por completo, por lo menos que tuviese una intención de giro, ¿no? Como que en algún momento íbamos a volver, pero que no se iba a detener la rueda por completo, porque sabíamos, creo todos, que si se detenía iba a ser muy complejo volver a arrancarla. En cambio, si le dábamos la posibilidad de que permanezca en movimiento, iba a ser más sencillo volver, y ahora creo que todos estamos disfrutando de esta vuelta, que claramente no es la que esperamos, pero que ya se empieza a acercar un poco a eso que extrañamos de lo cotidiano, ¿no? Sí, y también nos hizo sacar a flote herramientas que no teníamos. Digo, yo nunca había producido una serie web, Vico tampoco había dirigido una serie web, y sin embargo el resultado fue muy lindo. Digo, nos escribe gente de otros países. De hecho, ayer muy loco fui a tomar algún bar y vino un chico de la nada y me dijo, vos sos el de la serie, ¿no sabés cómo me acompañó esa serie? Digo, esas cosas que sí, bueno, por lo menos lo que hicimos dejó algo en la gente, los hizo divertirse en un momento tan complejo, y a nosotros nos mantuvo vivos y con estas ganas de seguir haciendo, que creo que es lo más importante, poder transmitir algo y no permitir que las situaciones de afuera nos tiren para abajo. Estoy muy de acuerdo
indudablemente con lo que están diciendo los chicos. Para Nico, algo más que quiero sumar. Ok, es que adelante. sí teníamos la pata de Iván Repicio, que él sí había trabajado en series, que él era el editor, el que hizo toda la postproducción, que sin él no hubiésemos podido hacerlo, porque no es fácil editar, ponerle color, que los sonidos coincidan. Sí, un pequeño paréntesis, me parece que hubo muchas áreas que uno, en mi caso yo siempre había sido actor, como desde el último tiempo empecé a dirigir, hará 2 o 3 años que me animé a la dirección y empecé como a indagar en ese territorio, y hay muchas patas de la producción audiovisual que uno cuando está como actor no las termina de comprender hasta que las necesita. Como hasta que de verdad te das cuenta que no es lo mismo que esté el equipo de arte o que no esté, no es lo mismo que esté o no esté el equipo de cámara, el equipo de luz. Tipo, realmente me parece que esas patas tomaron otro valor que uno no identificaba tanto cuando se sitúa en el rol del actor y no en el rol de la producción. Bien, creo que eso un poco completa lo que Marcelo Camaño había dicho al inicio, ¿no? Digo, de esto de el equipo, cómo se conforma un equipo en plena pandemia, qué es lo que falta, ¿no? Digo, y cómo hacerse cargo de eso que falta entre las personas que sí forman parte de ese proyecto. Yo subrayo de lo que dijeron 2 cositas, ¿no? Digo, por un lado, esa necesidad de hacer algo que se transforma en la frase que dijo Guido específicamente, ¿no? Digo, nos permitió seguir viviendo, que parece poético, pero que no, que es una verdad absoluta. Y por el otro lado, esta cosa de también ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Me guardo una pregunta para que vayan pensando nuestros invitados en una segunda instancia que tiene que ver con el público, ¿no? Digo, con el encuentro con el público. ¿Qué es lo que decía y expresaba el público? Que creo que al tratarse de series web o cortometrajes subidos a YouTube, ese encuentro con el público es casi inmediato, ¿no? Digo, desde los likes hasta los mensajes, los mails, la activación por medio de las redes sociales. Pero antes de meternos en esa pregunta, quiero presentar al último proyecto que, a diferencia del resto de las series y cortometrajes, nació un tiempito después, ¿no? Digo, en el momento en el que se podía empezar a grabar personalmente, ¿no? Digo, se empezaba a grabar con protocolos. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que esta serie, estoy hablando de Mi amigo hormiga, marca una diferenciación, ¿no? Digo, entre el inicio de la cuarentena y el post-cuarentena. Nosotros específicamente, me acuerdo de una escena clave en el rodaje de Zen News, que fue el desenlace, el final, donde como autor quería que los 2 personajes estuvieran juntos, durmiendo en la misma cama y algo sucediera, ¿no? Digo, no voy a contar qué sucede para aquellos que no la vieron todavía. Pero gracias al universo audiovisual, ¿no? Digo, gracias al montaje, pudimos falsear esa apuesta sin necesidad de que los actores estuvieran juntos en la misma locación. Cosa que indudablemente a mi amigo hormiga no le ocurrió, porque el protocolo ya permitía el encuentro. Así que, habiendo dicho esto, quiero presentarles y agradecerles a Diego Sebastián Oria y a Jorge Soldera, creadores de Mi amigo hormiga. Bueno, buenas tardes, Nico, buenas tardes. Es un honor pertenecer a este panel. Tanta gente amiga en el tiempo, muchos artistas que admiro están acá. Bueno, ya como bien vos dijiste, estamos con Jorge, muy felices con lo que sucedió con Mi amigo hormiga, básicamente porque para quienes no nos conocen, nosotros venimos del palo teatral. Básicamente hace más de 15 años que hacemos obras, sobre todo de teatro musical, en donde yo escribo, Jorge hace la música y generamos siempre un diálogo artístico. Y Mi amigo hormiga nació como una obra de teatro musical, en donde la estrenamos en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, que hace 2 años fue declarada de interés cultural. Entonces dijimos, qué bueno sería que la obra pueda ser vista en distintos lugares, en distintas ciudades. Hicimos un scouting de 15 directoras y directores en toda la Argentina, y la obra se iba a estrenar el año pasado, el 19 de mayo, en el Teatro Regina, acá en Buenos Aires, y en diferentes teatros en simultáneo. Llegó la pandemia dijo, no hay Mi amigo hormiga en el teatro,
y ahí nos miramos y es un poco lo que nos une en el corazón en todos los relatos que estoy escuchando y que es emocionante y que pertenecen a una era que con el tiempo nos vamos a dar cuenta cada vez más en qué era estamos viviendo, qué momento estamos construyendo la historia. Decir, bueno, ¿qué hacemos? Y primero llega el dolor, llega la angustia, no saber qué hacer, querer apagar todo. Yo recientemente había sido padre, mi estrenada paternidad de Luz Valentina, que cumplió 1 año, con mi mujer Belén, nos miramos en casa y dijimos, ¿qué hacemos? Jorge, que ahora seguramente va a hablar, también le llevó por el lado de la panadería, dijo, bueno, me pongo una panadería, me pongo a hacer un pollo de masa madre. Y bueno, siempre hay algo que acompaña, que es la fe, que es esto que tenemos los artistas, de creer y de crear en los momentos más inesperados, que no tiene que ver cuando nos sentamos a escribir, sino que tiene que ver cuando estamos viviendo la mismísima historia. Y ahí surgen un montón de personas y de factores que hacen que la obra se convierta en audiovisual, empezar a darle un tratamiento audiovisual, trabajar con un equipo de gente sumamente reducido, pero para no hacerlo largo, el resumen es que mi amigo Hormiga en el teatro, por decirlo de alguna manera, el logline o la pequeña premisa era: Julián, tras la muerte de su mejor amigo, se encierra en su cuarto y empieza a visualizarlo como una hormiga humanoide, algo que tenía que ver con la fantasía. Entonces dijimos, ¿cómo lo vamos a llevar? En esto que vos decís, Nico, que son 10 capítulos que están en Flow, vos el primero es súper encerrado y el capítulo 10 es súper abierto, porque los protocolos se iban abriendo. Entonces dijimos con todo el equipo, che, ¿por qué no hacemos la precuela de lo que la gente potencialmente puede llegar a ver en el teatro alguna vez? Entonces hicimos toda la historia previa, un trabajo súper enriquecedor, de escribir a esos personajes y de ponerlos en situaciones previas al momento en cuando uno pueda ir al teatro. Yo digo que mi amigo Hormiga es un milagro, es una suma de voluntades, y también es una posibilidad en lo personal para mí, para sumergirme un poquito en el mundo audiovisual después de tantos años en las artes escénicas. No sé, Jorgito Soldera, si estás por ahí, si querés decir algo, todo tuyo. Sí, los escuchaba un poco a todos y más mi área que tiene que ver con la música y con la composición. Parece medio loco lo que voy a decir, pero se me vinieron los Beatles a la cabeza, ¿no? Porque todos coincidimos en que en una época donde tenemos un exceso de tecnología normalmente y donde tenemos todas las herramientas, estamos acostumbrados a eso. Y se me venían los Beatles porque en esa época solo se podía grabar a 2 canales, cuando hoy mínimo se graba 24, y las cosas se generaban ahí en el estudio porque no había presupuesto antes de que sean los Beatles. Y hoy con el tiempo, porque el tiempo es lo que nos va a dar una perspectiva de lo que hacemos, los Beatles siguen siendo los Beatles, y esas grabaciones siguen siendo esas grabaciones, aún que se ha remasterizado y se ha hecho con la tecnología, no ha podido superar eso. ¿No? Eso porque de alguna manera los que trabajamos con la tecnología, tanto sea desde la dirección o desde la realización, como contaban acá, y desde la música obviamente también, sabemos que tenemos como una obsesión, ¿no? Nunca se termina de realizar. Entonces creo que un poco la historia de todos, y la nuestra con Diego también, que venimos del palo de la comedia musical y del off, y de estar remando, generar una ficción en un momento tan particular, como lo describieron todos ustedes, fue una manera también de salir de ese propio impacto que teníamos todos, ¿no? Porque cada uno le tenía que encontrar un sentido a lo que hacíamos. Yo particularmente, a mí se me rompe la compu cuando empieza la pandemia, digo, ¿qué voy a componer si está todo mal? O sea, no tenía muchas ganas de hacer canciones, me puse a hacer pan, como decía Diego, porque mi viejo era pixero, entonces digo, bueno, necesitaba poner las manos en algo que no sea un teclado, y fui haciendo mi catarsis ahí hasta que salió esto, pero parece que en esto de la perspectiva del tiempo, que es lo que me sonaba cuando los escuchaba a todos, con respecto a la tecnología, me parece que uno de los aprendizajes para mí fue esto de, bueno, lo hacemos, ¿no? Lo mencionaron acá casi todos, ¿no? Lo hacemos con lo que tenemos, con lo que podemos, y realmente creo que lo que finalmente recibe el público
más allá de los detalles técnicos que obviamente son importantes, es un contenido que tiene un sentido, ¿no? Esto que contaba Santi al principio, Guido, todos, que le encontraron un sentido contar una historia con los actores que tenían a mano, que pudieron llegar, y no sé, me quedó lo de la Cruz Roja, digo, qué bueno que se pudo pensar en eso, y hoy estamos acá tratando de que nuestra manera de crear se modificó, pero no nuestra creatividad, ¿no? Así que me quedo un poco con eso. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos por contarnos sus experiencias. Ahora vamos a entrar un poco en una serie de preguntas para abrir un poco al debate y al encuentro entre los pensamientos, entre las miradas. Me quedo con una frase muy cercana a la de los Javis, los creadores de Veneno, esto de lo hacemos y ya vemos, ¿no? Digo, creo que la cuarentena tuvo mucho de eso, ¿no? Digo, hacerlo por la pasión y por la energía de llevar a cabo un proyecto, e ir descubriendo en el tiempo qué es lo que pasaba. Creo que hay algo muy importante que reúne a todos los proyectos, que es el espectador, ¿no? Digo, el público. Si hicimos cosas durante la pandemia, no solo fue para, en algún punto, alimentar nuestra necesidad creativa, sino también para acompañar al otro, acompañar a la otra, ¿no? Digo, a los espectadores, a las espectadoras que estaban en casa encerrados, encerradas, y además con un ánimo desencontrado, ¿no? Digo, como nos pasaba a todos. Así que me gustaría saber un poco cuál fue la reacción del público, cómo fue el encuentro con el público, y si querés, Santi Talledo, me gustaría empezar con vos para poder escucharte un poco cómo fue la experiencia con Adentro. Bueno, ¿cómo están? Yo no sé mucho de hablar acá, mis socios lo saben. La verdad que, bueno, la reacción fue muy linda. Más allá, también lo lindo que ocurrió con Adentro fue que terminó siendo como una comunidad también. Éramos un grupo de actores y actrices que, sin quererlo, tuvimos un plan de rodaje, teníamos citación, nos encontrábamos a tal hora. Era como la verdad se generó un compañerismo muy, muy grande. Terminábamos de grabar y había veces que nos quedábamos brindando, charlando, como que la verdad fue una red también bastante grande, y lo vimos también reflejado en el público, en la gente que lo vio, que nada, nos escribían cosas, la verdad, muy, muy lindas, mucho desde el lado de acompañar, de quizás lograr hacer emocionar o sentir como una compañía en un momento de tanta soledad, que también era como lo que nosotros queríamos reflejar, ¿no? O sea, la historia de Adentro eran amigos y amigas que se juntaban, o sea, todos los jueves a cenar, y de golpe, pandemia, esos jueves no existían, o sea, presenciales, y es a partir del primer Zoom, de ahí en adelante, a lo que les pasaba con sus vidas, con sus parejas, con sus padres, madres, o sea, todo tipo de conflicto que podía suceder estando lejos de la gente que uno ama. Y la verdad que la gente lo recibió de esa forma, y por sobre todo lo que más nos emocionó fue ver esa reacción, ¿no? Esa reacción de compañía, de emoción, de risa, que también era un momento que estamos viviendo que hacía falta también esta cosa del entretenimiento, del reírse con algo, del entretenerse, de salir un poco del momento tan duro que estábamos y estamos también viviendo, ahora un poquito más liviano, pero la verdad que creo que cumplió el objetivo que nosotros queríamos, que aparte, bueno, ¿no? de estar ayudando con lo de la Cruz Roja, de poder llegar como a la gente y poder entretener un poco y nada, sacar la cabeza, que fue muy difícil también en un momento tan feo, y generar como algunas lindas sensaciones para el público. Bien, gracias, Santi. En el caso de Adentro, le pregunto a Diego o a quien quiera responder. ¿Ustedes escribieron todos los capítulos, los rodaron, los postprodujeron y recién ahí salieron? ¿O fue un proceso que fue construyéndose, estoy hablando sobre todo de la primera temporada, con las semanas? No, la primera temporada se grabó, se escribió, se grabó y se editó en 10 días. Y La estrenamos el día 12 de abril por YouTube, los 7 capítulos arriba, y lista de reproducción y para que se vea. Sí. ¿Qué querías contar? Bien.
Bueno, y respecto de la escritura, nosotros entendimos muy rápido de qué iba el concepto y empezamos a escribirla, y también la necesidad de nosotros tres como creadores explayar situaciones que ya estábamos viviendo, ¿no? Que todos estábamos con esta situación. Y tomamos una decisión que era hablar de un confinamiento, de una cuarentena, pero nosotros no hablamos de enfermedad, no hablábamos no queríamos ir por ahí, a pegarle a lo sensible desde ahí. Y esa fue una decisión que tomamos desde la idea, desde la literalidad. No menciono el COVID en ningún capítulo, sí la cuarentena, sí el confinamiento, pero bueno, no funcionó así, y creo que nada, que estuvo bueno, que así fuera. Les preguntaba sobre cómo había sido realizada la serie, porque nosotros con Zen News tuvimos la particularidad, la locura, ¿no? Digo, de salir con un capítulo de prueba, ¿no? Digo, a ver qué pasaba con la gente, qué sucedía, si se enganchaban o no, y a partir de ahí fue la locura de escribir la serie, rodarla y postproducirla semana a semana. O sea, cada capítulo nuevo era casi como si estuviéramos en una tira, ¿no? Digo, y saliendo. Porque respondíamos a las demandas de nuestro público. Un poco. No, bueno, eso, no tanto. Nosotros tiramos todo al asador, la verdad. O sea, nos tiramos a la pileta de una, fue como, hagamos los 7 capítulos, los hicimos, o sea, los grabamos y los editamos, y fue, acá están, acá y tienen. El elenco, y también acá quiero mencionar al elenco. El elenco se fue dando a pedir de nosotros estábamos escribiendo y decíamos, uy, qué increíble que la tía sea Valeria Lynch, y era llamar a Valeria y Valeria estaba. Uy, qué increíble que el padre sea Mario Pasic, y estaba, y que la madre sea Karina acá, y estaban. ¿Qué pasó? Encontramos muchos actores y actrices increíbles, Esther Goris, por seguir nombrando, ¿no? Grandes, que estaban también atravesando una situación así, y que, como decía Santi, tener mañana grabo, mañana a las 4 grabo, ya era como salir un poco de la rutina, y ya se volvía una situación así. Y como a medida que íbamos escribiendo, nos iban apareciendo estos personajes, podíamos interactuar, podíamos convocarlos, y los teníamos. Eso a nosotros nos aceleró muchísimo la capacidad para que en 10 días quede esta primera temporada. Y después la difusión, al todos tener gran presencia en redes sociales, también nos ayudó muchísimo eso. Y hoy por hoy el Instagram de adentro creo que están como en 40.000 seguidores, y en YouTube hemos logrado más de 500.000 de vistas. Todo esto también ayuda, digo, porque no solo es uno teniendo una idea, o nosotros en nuestro caso somos 3, yendo para adelante con algo, pero de repente, ¡vrum!, hubo 40 personas, que son los que en total asistieron adentro, que dijeron, sí, ¿a qué hora, qué día, qué hago? Había una predisposición también a querer conectar con contar un cuento, ¿no? Con contar una historia. Y eso es fundamental también a la hora de ponerse a crear un proyecto, ¿no? Sin eso no lo hubiéramos podido hacer. Creo que un poco eso nos pasó a todos, ¿no? Digo, sin los actores, sin el elenco súper comprometido también con la idea de crear, hubiera sido muy difícil seguir adelante. ¿Cómo fue el caso tu caso, Roberto, con respecto al cine español, digo, y a la movida de estos cortometrajes y el público español y el público internacional, obviamente? Sí, bueno, yo cuando hice el primero de estos cortos, tampoco tenía claro cuántos iba a hacer, tampoco sabía muy bien si iba a hacer más. Hice uno primero que se llamó La Cuarta Cita, que contaba la historia de 2 chicos que se habían conocido justo antes del inicio del confinamiento, y que se habían quedado en esa posibilidad de tener más citas, pero no habían podido por el confinamiento, y todas esas citas se estaban celebrando por Zoom, y bueno, funcionó muy, muy bien. O sea, creo que lo que más me animó a seguir fue eso, bueno, la recepción, y que mucha gente me contara que se había sentido muy identificado o identificada con lo que estaba contando en ese corto, ¿no? Yo creo que yo siempre trabajo por eso, por conseguir la identificación del espectador con lo que estoy contando, porque un espectador me diga, lo entiendo porque me pasa, y eso me animó a iniciar esa pequeña rueda de 7 cortometrajes que hice. Y al final también fui como improvisándolos. Yo creo que los pensaba un poco, los escribía el lunes, el martes elegía a los actores, el miércoles ensayaba con ellos, les contaba un poco cómo íbamos a hacerlo y resolvía dudas, y el jueves lo grabábamos.
y yo el domingo los estrenaba, o sea que luego yo viernes y sábado me ponía ya a montar y el compositor, que era un pianista que se llama Jorge Toledo, componía la música en esos 2 días y adelante, ¿no? Y así estuve durante 7 semanas. Y todos, pues eso, todos están en 200 y pico mil visionados, están todos ahí muy, muy, muy arriba y bueno, pues al final fue eso, como ir, lo que habéis contado casi todos, ¿no? Ir improvisando porque no sabíamos muy bien hacia dónde íbamos, ni lo sabemos ahora. Hay algo que no sé qué pensaréis los demás, o sea, yo creo que tampoco sé si cuánto va a durar, o sea, tampoco sé muy bien si nos va a interesar ver historias de pandemia y de confinamiento cuando esto acabe. Yo creo que lo interesante de esto era contárselas al espectador en el momento en el que todos estábamos metidos en lo mismo, en el que todos éramos iguales y estábamos atrapados en casa y con un futuro muy incierto. El futuro sigue siendo incierto en muchos sentidos, pero creo que a medida que el confinamiento se fue relajando y bueno, aquí en España pues, seguimos con muchas medidas diferentes dependiendo de la provincia, pero creo que igual si esto acaba pronto, que espero que sí, ya no nos va a apetecer ver nada de confinamientos, ni de COVID, ni de nada, ¿no? Entonces lo interesante es lo que estamos contando, o sea, estamos creando historias que son fruto de este tiempo y de esta época y así van a quedar para siempre donde estén en YouTube y eso es justo lo interesante, adaptarnos a cada momento y a cada momento del presente y seguir creando, ¿no? Lo interesante es que todos nosotros, digo, fuimos pioneros, ¿no? Digo, juntos, separados, y después muchos empezaron a replicar esto, ¿no? Digo, hasta el propio Netflix, gran productora gigantesca, empezó a hacer también sus cortometrajes en cuarentena. Me interesa mucho esta mirada que está dando Roberto y esta pregunta, ¿no? Digo, para ver qué piensan los otros proyectos sobre qué va a pasar con adentro, con terapia en cuarentena, bueno, mi amiga Hormiga en realidad está como en un medio, ¿no? Digo, no termina a ser exactamente una producción a través de Zoom, sino que tiene sus momentitos. Bueno, Zen News obviamente, ¿qué pasará con estos proyectos a futuro? Vayan pensando las respuestas, pero antes quería hacerte una pregunta, Roberto, específicamente sobre uno de los cortos, el corto interpretado por los 2 niños, ¿no? Digo, ¿por qué se te ocurrió contar esa historia y cuál fue la diferencia, ¿no? Digo, entre trabajar con esos niños y los adultos? Bueno, ese corto se llama Yago y Leo es mi sobrino. Leo es mi, o sea, es un niño al que tenía muy, muy cerca y de repente un día le escuché hacer videollamada con uno de sus mejores amigos, con Yago, y me pareció alucinante, o sea, me pareció alucinante lo que estaba ocurriendo ahí entre 2 niños de 6 años y cómo se comunicaban y de lo que hablaban y cómo estaban viviendo ellos su propia pandemia, su propia separación y su propia forma de echarse de menos. Así que se me ocurrió que tenía que hacer uno con ellos y evidentemente fue el más loco, el nada guionizado. Yo intenté inducir alguna cosita y luego pues le pedía en alguna ocasión que dijeran, que preguntaran algo, pero eran absolutamente indómitos, como 2 niños de 6 años que no son actores y que no atienden a razones. Y lo que hice con esa llamada fue hacerla muy larga y luego volverme loco yo, montando ahí lo más interesante, intentando que ese relato tuviera sentido y tuviera una cierta línea de emoción al final, ¿no? Pero bueno, ese rodaje fue el más loco y donde evidentemente menos director fui más montador de lo que me dieron. Y bueno, pues pero fue maravilloso. Eso fue absolutamente también una forma para mí de conocer más a mi sobrino en ese confinamiento y de saber de qué diablos habla con su mejor amigo, porque realmente hablaban de cosas que a veces no sabía ni de lo que hablaban, no sabía ni de qué videojuego estaban hablando, ni de qué personaje, y era muy, muy, muy loco, pero fue luego muy, muy gratificante, ¿no? Y eso también me lo llevo, ¿no? Haber capturado ese confinamiento también de 2 niños pequeños que condenados a echarse de menos, ¿no? Pero yo recomiendo fervientemente cada una de las series y los cortometrajes también de Roberto, o sea, cada una de las series de las que estamos hablando y los cortos de Roberto, porque la verdad que son proyectos que tienen un alma muy fresca, ¿no? Digo, que cuentan historias muy cercanas a nosotros y a nuestra realidad y a todo lo que nos sucedió,
con puntos de vista muy diferentes entre sí, ¿no? Digo, desde personajes súper adultos, personas de la tercera edad, hasta niños, niñas, ¿no? Digo, y eso me parece que está bueno que lo puedan llegar a ver. Muchas de las series y los cortometrajes de Roberto están disponibles en YouTube, así que los pueden ir a chusmear, por supuesto, una vez que concluya este panel. Me interesa hablar ahora un poquito con Marcelo acerca de la diferencia. Vos, Marcelo, ya habías escrito previamente una serie con Gabriel Rolón, también sobre terapia. Digo, ¿y cuáles son las diferencias que vos encontraste como autor entre escribir, ¿no? Digo, un proyecto prepandémico a un proyecto en pandemia, ¿no? Y sobre todo con este tema de la terapia y cuáles fueron las diferencias, ¿no? Digo, que hubo entre los dos proyectos. Sí, no sé si hubo tantas diferencias. Lo que pasó con lo de Rolón estaba basado en sus libros y eran casos reales que él cambió los nombres previo a pedirle permiso a sus pacientes, porque en esas historias de esos pacientes él quería contar dramas que son muy igualitarios en un montón de otras personas. Acá yo no sé cómo fue que aparecieron, porque el diseño de los 4 pacientes apareció, bajó así, rápido. Si hubiéramos tenido más tiempo, empezábamos seguramente a dar mucha vuelta, mucha historia y mucho prejuicio, y acá no sucedió. Lo que se repensó un poco fue el perfil de la psicóloga, porque en principio se había pensado una cosa más en comedia, más que fuese una psicóloga que no tenía todos los patitos en fila, pero inmediatamente, al estar tan en el top del heroísmo de ese momento, toda la capa médica, no daba para reírnos de ese lugar, sino que era un aporte para que aquella gente que todavía miraba de reojo cómo seguir sus terapias a partir del Zoom, se animara y lo hiciera también. Entonces, la psicóloga tenía que ser muy profesional y muy seria, y a veces hacer el juego de palabras, meter un poco de comedia, pero no alocarla a ella. Y los 4 pacientes tenían que tener continuidad en su estado, y lo que venía a romper esa normalidad era la cuarentena. Ni siquiera se habla de pandemia todavía, sino que se habla de la cuarentena, es decir, la convivencia. La convivencia con las parejas, con los hijos, con el trabajo, con el sexo, con los vecinos, con la familia, con lo que no se puede tocar, con lo que no se puede abrazar, con todo eso, más los gritos y la presencia continua de todo el mundo en casa. Eso, digamos, a diferencia de lo de Rolón, era mucho más amplio, porque en aquella experiencia con lo de Rolón eran situaciones de terapia común y corriente, donde el paciente está en carne viva frente a su terapeuta y donde va descubriendo cosas a medida que el terapeuta se lo va indicando. Acá era un juego más ambiguo entre los dos personajes. Por eso habíamos decidido hacer 2 sesiones por cada uno de los 4 personajes, para que tuviera un mínimo de continuidad y se llegara a alguna conclusión si evolucionaban o no, digamos. Y sí que en los 4 pacientes haya un poco más de humor que en la terapeuta. Bien, yo creo que además la diferencia, yo vi ambos proyectos y siento que en estas terapias, ¿no? Digo, a través de Zoom, hasta incluso había un poco de participación del espectador, ¿no? Digo, casi como siendo partícipe por esta idea de estar transmitiendo la terapia a través de un mismo lugar, el mismo medio, ¿no? Digo, como que el punto de vista indudablemente te metía como espectador incluso más dentro todavía que en la terapia. Eso casi como una... Sí, puede ser. Lo que creo que teníamos a favor nosotros es que este tipo de procedimientos se viene haciendo, mucha gente que hace terapia de esta manera, pre-pandemia. Es decir, mucha gente que vive, como, no sé, como Santiago, o gente que vive, argentinos que viven por el mundo, que siguen teniendo su terapeuta en el país, en Buenos Aires, o en la ciudad que sea.
Entonces tienen esas relaciones de esa manera, o muchos acá mismo que ya no quieren salir, no quieren viajar. Digo, entonces, esto era vivió antes de la pandemia. Creo que con la pandemia se justificó mucho más. Que respondiendo un poco a lo que vos decías antes, si van a sobrevivir estas ficciones luego de esta temática. Posiblemente tenga que ver con mostrar este fatídico año 2020, 2021, lo que nos espere todavía del 2022, pero me parece que, digo, también al mostrar una época estamos poniendo un poco en imágenes todas esas angustias que nos atravesaron y que vimos en nuestras familias y alrededor, y que por algún motivo hemos sido mensajeros de poner esto en palabras y en las pocas imágenes que se han podido hacer, y creo que se ha ganado muchísimo igual. Pero cuenta en este momento, después estará en otros creadores de otros momentos hacerse cargo de futuros desastres. Totalmente. Creo que hay algo de documental, ¿no? Digo que la ficción tiene eso, ese algo de documental, como el documental tiene mucho de ficción también, por supuesto, pero en este caso, no digo el documento de una era, de un documento de una época, que incluso pasa y pasó con las series a nivel mundial, ¿no? Digo, series como Grey's Anatomy, cuya completa temporada actual, ¿no? Digo, transcurre durante la pandemia, primero por una necesidad de contar, porque obviamente transcurre en el mundo de la medicina, pero después también por necesidades de aislamiento entre los propios actores, ¿no? Me gustaría saber, Diego Oria, tu opinión, tu mirada sobre estas producciones prepandémicas y pandémicas y el futuro, ¿no? Digo, del audiovisual. Escuchaba a Marcelo y hablaba un poco, ¿no? También de los chicos de adentro, de esta sensación de que los personajes necesitan expresar lo que sienten. Y creo que estábamos atravesados por un momento donde queremos expresar todo el tiempo lo que sentimos. De hecho, el puntapié de mi amigo Hormiga habla sobre la salud mental del protagonista, está tirado en la cama, mirando el techo, y habla con su terapeuta. Digo, creo que el canal del ser humano de expresión, en función de contar una historia, va a ser siempre un faro a iluminar. Y en eso que vos decías del público, y ahí te respondo esta pregunta que me hiciste, creo que nosotros desde la serie lo que quisimos construir es bueno, cómo están los jóvenes, no solamente con este encierro a nivel pandémico, sino el encierro que mismo te ejerce esos 16, 17, 18 años, y ese salto de ese cuarto, quinto año a lo que supuestamente es la adultez, y que la vida te va a abrazar, y tenés que elegir la carrera, porque si elegís la carrera vas a ser exitoso con esa carrera que elijas, y no con otra. Digo, apuntamos un poco a las temáticas universales que pueden estar pasando, pero acercamos el lápiz a que yo hace más de 15 años soy docente teatral, y sobre todo de un rango de edades de muchos jóvenes. Digo, y creo que bueno, nos metimos con problemas de alimentación, nos metimos con el ciberbullying, nos metimos con la poca identificación familiar cuando hay una separación tan pronta en una familia. De hecho, el eje emocional del personaje de Julián, que lo interpreta el Purre, es un poco la historia mía de ir en busca de ese padre ausente y de encontrar ese abrazo que ni siquiera spoileó un poco. Cuando lo ve, no hay abrazo, hay choque de puños. Entonces decís, había algo también del juego, de lo que teníamos, que en esto de decir, ¿qué va a pasar acá a futuro? Coincido con lo que dice Marcelo, que creo que el futuro lo va a tener que escribir la persona que vive ese momento, pero mientras haya una persona que quiera comunicar algo, y que nosotros, que somos los que le metemos esas dificultades a esas historias para que se identifique el espectador, creo que lo que estamos viviendo, porque siento que lo seguimos viviendo, si bien se ha cambiado mucho, va a cambiar, seguramente va a cambiar, y lo que vivimos hace 6, 7 meses no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy, porque también hay uno se acostumbra a ese hábito. Y yo siento que las ficciones van a venir a reflejar siempre un contexto y una mirada y una misión, pero desde el lugar que nosotros podemos ofrecer, y que creo que es lo que hicimos con mi amigo Hormiga, es encontrar la emocionalidad del personaje y abrir preguntas que no querían que se respondan,
y usar a la pandemia como un contexto, no como algo que me pareció hermoso lo que dijo Santi Ramundo, de que ellos no querían hablar del golpe bajista y meterse en un lugar que tal vez por el momento de sensibilidad, también lo dijo Diego al comienzo, es decir, había mucha gente que la está pasando mal, inclusive hoy la está pasando mal. Entonces hay una responsabilidad también nuestra como creadores de decir, bueno, ¿cómo contamos hoy? Y nada, y bueno, después va a haber un público que se ha sentido identificado con lo que le pasa básicamente a los personajes y a esa edad. En nuestra serie es Come to Age total, va a esa franja que tiene Merlí, que tiene Sex Education, y que quisimos ir por ese lado con recursos mínimos. Yo siento que el futuro que va a escribir la ficción, a priori, no se va a meter de lleno en estos temas, pero lo que hemos transitado en conjunto todos los que estamos acá, nos va a quedar para siempre. Así que el tiempo lo responderá. Y me encanta que este panel, ¿no? Digo, pueda ser un documento de esto, ¿no? Digo, el documento del documento, el encuentro entre los creadores para hablar de lo que sucedió, ¿no? Digo, que quede un registro de esta charla. Hablando de registro de esta charla, la charla por supuesto que va a estar cargada en el canal de YouTube de la facultad para que la podamos seguir difundiendo, para que la podamos revisitar y para aquellos que hoy nos están escuchando también puedan compartirla con otros y con otras, ¿no? De paso aprovecho y vuelvo a repetir que si alguno de los espectadores de la charla tiene ganas de hacerle una pregunta o al panel completo o a alguien en particular, por supuesto que puede hacerlo. Lo escriben por chat y yo se las transmito a los invitados. Escribiendo Zen News, yo tenía claro, muy claro, hacia dónde tenía que dirigir la obra, ¿no? Digo, cómo tenía que terminar. Y la terminamos grabando en una situación ya donde empezábamos a salir, pero donde la salida todavía era muy lejana. Yo quería que terminara con todos los personajes dejando sus cámaras webs, ¿no? Digo, en las casas y saliendo a la afuera. Y por supuesto no verlo, porque es parte de lo que nos sucedió, ¿no? Digo, que la historia fuera una historia dentro del contexto, dentro de Zoom, y que después apareciera un poco esa idea de esperanza. Aprovecho y les pregunto a Vico y a Guido, ¿cómo ven ustedes esto que estamos hablando respecto al futuro, respecto un poco a la esperanza, al volver a insertarnos en el mundo audiovisual, a seguir creando a partir de ahora? No sé si va a empezar Guido, pero yo creo que es más como esperanzador y es casi de niño puber ilusionado. Estamos cerca de volver. Creo que hay algo de lo que los chicos decían, que también uno como que se fue acostumbrando a esta nueva realidad y claramente encontramos los mecanismos que sean necesarios para poder sobrevivir a todo este tiempo, y ya quizás las cosas no pesan como venían pesando, y creo que en gran medida eso que nos pesaba fue el impulso a crear, y hoy estamos hablando de esto justamente porque no nos quedaba otra posibilidad que salir a hacer algo por el bien de nuestra psiquis. Pero quiero creer que estamos camino hacia un punto de encuentro que está bueno y que es un nuevo modo de generar ficción que ya estamos abrazando y que va a quedar. Como que no hay mucho para darle. Nos hemos acostumbrado a esto y ya está, digo, y así producimos y así seguiremos produciendo hasta que el entorno nos permita producir de otro modo. Sí, creo que hoy en día, seguramente mi amigo Hormiga lo sabe más, los protocolos para hacer una producción audiovisual son como muy complejos, que se te puede capaz agarrar el contacto estrecho de un actor, de un positivo de COVID, o se puede contagiar un mismo actor que tenías todo un plan de rodaje programado, tenés que estar todo el tiempo cambiando, buscando covers, resolviendo qué escenas hacer. Creo que todos los que pudimos generar proyectos en cuarentena vamos a tener la capacidad para adaptarnos y que todo lo que hicimos, como bien dijeron antes, lo hicimos para un contexto particular y contamos historias en ese contexto que van a quedar ahí y que seguramente
se van a seguir reproduciendo porque es interesante ver, uy, mirá, ¿te acordás cuando estábamos encerrados? Sí, uy, mirá esto, cómo se puede contar una historia de amor bueno, en este caso de Zen Nuts, de dos chicos o un triángulo amoroso en el medio de una pandemia mundial, a través de conocerse a través de videollamada y una aplicación de citas. Y creo que eso va a ser lo interesante. Todos van a saber que, bueno, que los recursos eran limitados, que no se podía hacer de otra manera, pero lo que se ve muy bueno y la repercusión es buena. Entonces, nada, creo que a partir de ahora es mirar para adelante y empezar a crear con las cosas que tenemos y esa complejidad tapando todo el día los agujeros que se presenten. Bien, muy bien. Indudablemente hay una conexión entre el mundo audiovisual y el mundo teatral. El jueves, a este mismo horario, de 16 a 17:30, voy a coordinar una segunda mesa donde, como invitados y como invitadas, voy a contar con gente del teatro que también estuvo haciendo proyectos durante la pandemia y post-pandemia, ¿no? Así que también los invito a participar de esa mesa a modo de complemento de lo que estamos charlando. Voy a hoy. hacer un breve paréntesis sobre esto y sobre el teatro y me parece lo audiovisual. Yo creo que a su vez el mundo audiovisual contaba con el beneficio de que su soporte, el soporte sobre el cual ejecutaba su arte, no había cambiado. Se habló muchísimo sobre el nuevo teatro, el teatro en pandemia, el streaming, y me parece que el teatro, y como bicho de teatro lo digo, sufrió una patada en la cara directamente porque era reversionar, o sea, volver a la foja cero de lo que era el teatro y encontrar un modo para que eso ocurriera. En cambio, el mundo audiovisual se le tuvo la suerte, por llamarlo de algún modo, de por lo menos que le quedaran algunas herramientas, porque seguían las cámaras, seguía el medio, todo había cambiado, pero no había cambiado tanto, como sí ocurrió en el teatro, donde bueno, empezamos de cero. No, y aparte el teatro es un hecho presencial, o sea, así lo vivimos siempre, en donde hay una conexión entre el público, el espectador y todo lo que se genera ahí, como presencial. El streaming da una lejanía y mucha gente no se ha amigado con el streaming, si bien antes hacían muchas producciones teatrales. Por suerte ahora los teatros están abiertos, yo también soy productor de teatro y estamos produciendo 3 obras, que también es todo un desafío, y bueno, pero seguimos acá, adelante. Creo que justamente la mesa del jueves va a tener una mirada un tanto más melancólica, ¿no? Digo, porque significó ahí sí dar un volantazo a un cambio de discurso, ¿no? Digo, un cambio de diálogo. Quizás Diego, vos, Diego y Jorge, ¿no? Digo, que vienen del palo del teatro, pueden contarnos un poco esto, digo, cómo lo vivieron, cómo vivieron ese quizás pequeño duelo y cómo lograron transformarlo en un proyecto audiovisual. Jorgito, no sé si querés hablar vos, yo solamente digo esto, fue durísimo, fue muy duro, y fue mucha suma de voluntades para poder seguir ofreciendo algo. Eso es lo que puedo decir, pero fue muy complejo. Amigo Soldera, si usted quiere completar. Sí, creo que lo del teatro es como distinto un poco a todo lo que tiene que ver con el medio audiovisual. No todos los teatros pudieron abrir porque no cumplen con los protocolos. Nosotros tuvimos oportunidad de estrenar una obra en San Martín y con protocolo, con la gente separada. Es raro, yo estaba tocando en el escenario, darte vuelta y ver a la gente con barbijo, pero bueno, y acceder a toda una serie de rituales, de protocolos, mejor dicho, que para entrar al teatro. Pero bueno, pienso que, no sé, ¿qué es lo que hay? Que rescato un poco lo que hice. Entonces me quedó mucho la palabra de Marcelo, el mensajero, digo, cada uno en su lugar. Por algo nos toca esto, con lo que tenemos, con lo que hay, y el tiempo lo dirá, ¿no? O sea, yo no soy una persona que pienso mucho en futuro. Hace poco leí que las composiciones en el futuro van a ser por algoritmos a la emocionalidad de la gente, y qué sé yo, digo, bueno, espero no estar en ese momento y seguir haciendo pan, y
me parece que lo más interesante es, no sé, me conmovió la historia de Roberto contando cómo vio a su sobrino y agarró una cámara y lo fue a tomar. Me parece que el mensajero y la historia de Roberto me identifican en lo que tiene que ver con para qué estamos acá y si en algún momento tuvimos una posibilidad de hacer algo, vamos, porque hay cosas que, como la pandemia, que fue en el mundo, que no vamos a poder manejar, ¿no? Entonces, creo que uno rescata la posibilidad de crear porque es una necesidad, me parece que es una necesidad de todos los que estamos acá de hacer algo, porque es una necesidad de expresión que tenemos, porque es nuestro trabajo, ¿no? Me encanta, Jorge, lo que decís. Creo que lo compartimos todos, los estoy viendo a todos reaccionar a las palabras de los otros, y esos son los gestos, ¿no? Digo, ahí voy con vos, Diego. Esos son los gestos de encontrarse con el otro, ¿no? Digo, de que nos pasan las mismas cosas. Sí, Diego. Yo creo que Jorge acaba de decir la palabra justa, ritual. Todos los que estamos frente a una pantalla o vamos al teatro es porque amamos ese ritual. Lo que hicimos en estos meses fue reinventarlo. Y creo que quedó demostrado por lo que están haciendo las plataformas y los canales y demás, lamentablemente no los de acá, pero muchos afuera. O sea, la gente no fue a la iglesia a pedir sentirse mejor, fue a que le contaran historias. Entonces creo que cuantas más historias podamos llevarles, cuanto más podamos ir al teatro. Ayer fui al teatro y nada, me emocionó muchísimo poder reencontrarme con los actores ahí en vivo y en directo. Tenemos que fomentar eso desde nuestro lugar. Ir al teatro, apoyar las historias grandes, chicas, las series que podamos estrenar todos. Mantener vivo el ritual, que creo que fue en gran parte lo que nos salvó a todos en estos meses. Coincido completamente y creo que hasta incluso se trata un poco de ver, ¿no? Digo, de ver lo que pasa y actuar en base a eso lo que pasa. Hoy en día están muy de moda los bloggers con B corta, ¿no? Digo, chicos, chicas que a través de un canal de YouTube muestran su vida, se expresan, cuentan historias. Y muchos seguidores buscan eso, ¿no? Digo, el relato crudo, el relato de la vida misma. Vico, levantaste la mano. Sí, pero es por una reflexión mínima, que siento que también este tiempo lo que hizo fue exponer el valor del arte en la vida cotidiana. Que veníamos de un tiempo en el que el arte siempre era como el último eslabón de la cadena, el último caramelo del tarro, como no importa tanto si los teatros no están bien, no importa tanto si no se produce cine nacional, si no tenemos ficciones nacionales, compremos latas porque total es lo mismo. Me parece que hubo algo de la demanda del público en general, de que necesitamos que se esté produciendo constantemente el hecho artístico, que esté ocurriendo, porque no es lo mismo que estemos a que no estemos. No voy a ser hipócrita y me voy a comparar con un médico porque no sé si estamos salvando vidas, pero en un punto sí estamos salvando vidas. Y es como, puede ser un planteo y nos podemos filosofar, no sé, horas en torno a esto, pero en un modo creo que la sociedad en general descubrió la importancia o redescubrió la importancia de que se produzca arte constantemente y de que esta rueda no se pare. Estamos llegando casi al final de la charla. Si el público tiene alguna pregunta, por favor déjenlas en el chat. Y al menos yo desde mi parte quiero cerrar con una pregunta que tiene que ver un poco con la esperanza, ¿no? Digo, con el siguiente paso. Y me gustaría que brevemente puedan contarnos en qué proyectos están hoy, ¿no? Digo, cada uno de los creadores que fueron invitados hoy al panel. A ver quién se anima a empezar con la respuesta. Bueno, aquí Perfecto. En Madrid, pues yo acabo de rodar un capítulo piloto y lo hemos rodado con todas las medidas
y metiéndonos el palito por la nariz cada día, allí por la mañana. Y bueno, pero lo hemos podido hacer. Yo estaba muy asustado todo el tiempo, porque tampoco sabía qué iba a pasar si un actor daba positivo. Nadie contemplaba muy bien el plan B con respecto a unos actores que ya estaban ensayados, que ya estaban con sus personajes agarrados y que entonces básicamente tocaba cruzar dedos para que nadie saliera positivo y finalmente nadie salió. Y dentro de poco voy a rodar una peli de varias historias, un largometraje compuesto por varias historias, y son historias en las que no he metido el COVID ni la pandemia para nada. Son historias que estoy preparando para ese futuro donde no tenemos por qué querer ver a la gente con mascarilla, porque esperemos que ya la gente no lleve mascarillas por la calle, esperemos que nos podamos besar y abrazar y no pase nada. Lo haremos también con todas las medidas, pero son historias pensadas, he decidido pensarlas para un mundo en el que ya no existe una pandemia y que podamos verlo así. No sé muy bien qué hacer, a veces estoy confundido con si debo introducir la pandemia o un detalle de la pandemia en cada historia próxima que voy a rodar o directamente, no lo sé. Una de estas historias transcurre en una cuddle party, en una fiesta donde la gente se va a dar abrazos de forma no sexual, o sea que creo que es la historia más revolucionaria que puedo rodar ahora mismo y a ello voy, o sea que bueno, a ver qué pasa. Hay algo de ver un abrazo en una serie que se esté grabando sí, hoy, ¿no? Que nos da que no es como violento de ver, ¿no? Totalmente, pues totalmente. Voy a intentar compartir eso, sí. Me pasó mucho con varios capítulos de Mi amigo hormiga, ¿no? Digo, que se hacían acciones que uno no está acostumbrado a verlas hoy, y creo que es eso, ¿no? Digo, el arte también es política, y eso un poco implica el que en algún momento el abrazo va a volver a ser algo común, ¿no? Digo, corriente entre nosotros. Esperemos. Diego, ¿qué se viene en tu vida? Digo, ¿cómo vas a seguir con Mi amigo hormiga? Digo, ¿se viene la obra de teatro? Estamos, por el momento, el teatro este año no, sí estamos ya desarrollando la temporada 2, ya lo puedo decir, junto con nuestra productora, se llama Punta Orilla, y la productora con la que trabajamos e hicimos Mi amigo hormiga se llama Home Up, de Federico Brunetti. Estamos muy contentos ya de estar en procesos de preproducción, escritura y demás, para hacer la temporada 2, y también estamos con otra serie audiovisual, que ojalá sea para este año. Y bueno, con respecto al teatro, ahí tenemos una obra que estrenamos en diciembre en Madrid, que se llama Hueco, que está en el Teatro 9 Norte, y ahora pasa a la Sala Arte, y ojalá pronto podamos hacer algo audiovisual allá en España que tanto queremos. Y agradecerte, Nico, por el espacio, si esta ya es la despedida, agradecerte por el espacio, por tu generosidad, la tuya, la de Andrea, la de la universidad, la de los que se conectaron, tantos amigos, compartir este panel me honra, y bueno, muy feliz. No sé, Jorgito, si querés decir algo para el cierre. No, me sumo a tu agradecimiento y al placer de estar con ustedes acá y escuchar sus historias y compartir estas vivencias, y por la invitación y por toda esta comunicación que me parece que está buenísima, que sigamos manteniendo. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. La verdad que yo soy un lanzado, Andrea, que nos está viendo ahora por ahí, media escondida, Andrea Ponterio, que es la coordinadora de la carrera de Teatro y Espectáculos y además una de las coordinadoras del Congreso, sabe que conmigo cuenta para lanzarme a buscar personajes, artistas que estén cada año en el Congreso. Y estoy muy, pero muy agradecido con cada uno de ustedes, que desde el momento cero, aunque faltaban meses para encontrarnos, dijeron que sí, ¿no? Digo, sin preguntar demasiado y solo por el hecho de las ganas de contar, ¿no? Marcelo, quiero que nos cuentes un poco qué se viene en tu vida artística de acá en más. Me parecía que Jorge debería pasar también el dato del chivo de la panadería. Eso debería quedar claro, porque hay que colaborar con todo el mundo. Mirá, yo en toda la pandemia estuve desarrollando, como la mayoría de mis colegas, amigos, que aprovechamos para producir mucho. Tengo una serie que se empieza a grabar en abril,
estoy empezando una tira, que creo que va a ser de las pocas tiras que haya este año, que lamentablemente no me acuerdo quién dijo antes, pero necesitamos, si bien hay una avidez de la sociedad por los productos propios, todavía esa sociedad no le hizo entender a los grandes productores de este país y a los grandes canales y a los que habitualmente producen, que esa necesidad tiene que volver, porque estamos perdiendo soberanía comunicacional, estamos perdiendo horas de venta en el mercado internacional, etcétera, etcétera. Y el tema es muy largo, no es para este panel, pero me tiene completamente tomado. Estoy haciendo una biopic de un personaje argentino muy conocido para una plataforma, y estoy haciendo unos desarrollos para unas productoras españolas de unos temas históricos que tienen que ver entre Argentina y España. La verdad que hay muchas cosas por delante. Qué lindo que haya muchos proyectos por delante. Quería decir justamente algo que tiene que ver con el futuro, ¿no? Digo, con esto de los proyectos que se vienen y los puentes que se empiezan a tender, que quizás hasta hace un tiempo los veíamos como más lejanos, ¿no? Digo, acá mismo se están contando proyectos que se han grabado desde diferentes ciudades en diferentes lugares del mundo, ¿no? Digo, y eso está buenísimo. Y algo un poco sumándome a lo que decía Marcelo, y si alguien quiere como continuar esto, obviamente puede hacerlo, que creo que demostramos, y me hago cargo también yo con Send News, todos demostramos que se puede hacer ficción sin grandes presupuestos, ¿no? Y se puede hacer buena ficción sin grandes presupuestos. Porque muchas veces los productores o las productoras se escudan detrás de que la ficción es cara, y sin embargo nuestros proyectos demostraron bastante lo contrario, ¿no? Hasta nosotros, por lo menos, no sé si es el caso de los chicos de adentro, o el caso de los cortos de Roberto, pero en nuestra serie, digo, más allá de obviamente nuestro trabajo, salió esto, ¿no? Digo, nada más que eso, o sea, no gastamos dinero para hacerla. Nuestro presupuesto fue mínimo. Sí, creo que también hay que encontrar a las personas correctas que se sumen así, a querer transmitir mensajes, historias, más allá de lo económico en este momento particular, ¿no? Y bueno, yo también agradecerte a vos, Nico, Andrea, bueno, y a todos, a la Universidad de Palermo y a todos ustedes, la verdad, muy interesante este panel. Yo sigo produciendo teatro, estamos produciendo Mentiras Inteligentes en el Lola Membrives, y un estreno, un velorio, la obra de Flavio Mendoza en el Broadway. También hicimos funciones de El Regreso del Joven Príncipe, que es una novela de Alejandro Ruemers, que vamos a hacer ahora gira nacional e internacional, esperemos. Pero bueno, sí, con la complejidad de hacer teatro en pandemia, la gira de Mentiras Inteligentes solo la vamos a poder hacer por Buenos Aires, porque es muy costoso llevarla a otras provincias. Pero nos mantenemos haciendo, que es la manera que tenemos de seguir dándole trabajo a la gente y de dejarle algo al público, ¿no? Por suerte ayer, 2 fines de semana tuve que reemplazar a Fedeval en Mentiras Inteligentes como actor, que creo que también esta pandemia y esta situación de que hay gente que capaz está con contacto estrecho, y eso nos permite también a actores que no somos tan populares de poder subirnos al escenario, a hacer estos toros, que esto antes no pasaba. Nadie le da la oportunidad capaz a un actor que no era tan conocido de hacer un protagónico en una novela, una obra de teatro en Calle Corrientes, y que haya surgido esta posibilidad también es algo positivo dentro de esta situación particular. Así que nada, muy contento. Gracias, Guido. Creo que Vico habías levantado la mano. ¿Puede ser? No necesariamente, también me sumo a todos los agradecimientos. Celebro que en mitad de tanto caos, y me parece que ya esto es la impronta del argentino, que no se puede, nada nos va a pasar por encima, ni siquiera una pandemia, hayamos todos salido a producir algo, desde la necesidad, desde las ganas de hacer, desde el motor que haya sido que nos llevó a producir. Así que bueno, eso, feliz Día de la Mujer a todas las mujeres, que no lo hemos dicho, y hace 1 hora y media que estamos hablando casi.
así que también me sumo a decirlo. Gracias, Vico. Diego, Santiago y Santiago, ¿qué pueden sumar a esto, digo, como mirada de futuro, ¿no? Digo, esperanzadora de futuro? A que sigamos creando. Yo creo que venga la que venga, hay que seguir. De verdad, no podemos parar ni con lo que somos ni con lo que hacemos. Tenemos que encontrar nuevos modelos de negocio para poder establecer una industria en nuestro país. Yo creo que es fundamental eso. Retomando un poquito, decía Marce, sin mucho meternos, porque ahí de verdad tendríamos que armar un panel, quizás en un futuro, respecto de cómo hacemos industria, hay industria, no hay industria en nuestro país, de qué manera la regeneramos, qué están buscando hoy los grandes jugadores del mercado afuera. Tenemos plataformas que están llenas de series como Paquita Salas, como La Veneno, o como, bueno, la llamamos como Más Producción, pero digo, esta capacidad de con poco hacer mucho, ¿no? Desde la inteligencia de los guiones y desde las capacidades tecnológicas que hoy por hoy tenemos. Creo que eso es algo muy importante para un nuevo panel, si se quiere, más adelante. Nosotros desde CREA estamos ahora mismo presupuestando adentro para hacer ya una primera temporada afuera. Y después, bueno, cada uno de nosotros, Santiago, Diego y yo, estamos en proyectos también. La verdad que no paramos, estamos todos los días, todo el día trabajando y tal. Así que bueno, agradecerles mucho la oportunidad de poder plantear esto, encontrarnos en nosotros, mirarnos, conocernos más y saber nuestras opiniones y cómo todos atravesamos esto. Así que muchas gracias, Nico. Gracias a todos. Por favor, gracias a ustedes. Vuelvo a repetir el agradecimiento porque la verdad que me honra haberlos convocado y que hayan aceptado con tanta gana, y sobre todo que el intercambio haya sido tan positivo y tan fluido, ¿no? Digo, y tan con historias que indudablemente nos juntan y nos reúnen. Y me quedo con esa palabra final, ¿no? Digo, del seguir haciendo. Creo que a todos nos encuentra esa palabra, ¿no? Digo, el seguir haciendo, porque el mundo sigue gracias a lo que sea, ¿no? Digo, a lo que creamos, o en lo que creamos, el mundo sigue, y muchas veces también tiene que ver gracias al arte, gracias a lo que hacemos nosotros. Si alguien quiere decir algo más, por supuesto que es súper bienvenido a hacerlo. Levantan la mano o prenden su micrófono y lo dicen. Por supuesto, vuelvo a repetirles que les súper recomiendo que vean cada uno de los proyectos de los que estuvimos hablando. Seguramente llegaron a este panel por haberlos visto. Y esto, ¿no? Digo, desearles a cada uno de los invitados de hoy mucha mierda en los proyectos que vengan a futuro. Y a los asistentes, agradecerles por haberse sumado esta hora y media, piquito y un piquito más, para escuchar estas historias de gente que crea, usando un poco el concepto de la productora de los chicos, e invitarlos el jueves, también de 16 a 17:30, a una segunda mesa de experiencias teatrales en pandemia, que creo que un poco van a continuar esto que empezamos hoy, pero desarrollándolo desde otro lado, desde otro espacio que tiene que ver con justamente lo teatral, cuando los teatros cerraron sus puertas. Así que muchísimas gracias, gracias a Yelén, ahora a Yelén va a hacer el cierre del panel, y gracias a André, por supuesto, siempre por darme este espacio para poder invitar a amigos, a colegas, y a quienes seguramente en el futuro sean amigos, a contar y a narrar sus experiencias. Gracias. Chau, chau. Gracias.